Secundaria primer grado. Historia. Segunda Guerra Mundial. El paso de la guerra europea a la guerra mundial. Saludos a todas y todos, ¿cómo están? Espero que muy bien en casa, acompañándonos en esta sesión de la asignatura Historia primer grado, a través de Aprende en Casa 3, por televisión y en línea. Soy la maestra María del Rocío Benítez Franco. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta, ya que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En esta sesión abordaremos el tema Segunda Guerra Mundial e identificaremos los principales acontecimientos durante este proceso histórico y sus antecedentes. Los contenidos que veremos hoy nos aportarán elementos para distinguir y reflexionar sobre otros hechos y procesos históricos relevantes y definitivos que se presentaron a partir de estas temáticas, como los movimientos sociales que replantearon nuevos enfoques de los derechos del ser humano y modificaron las formas de entenderlos y aplicarlos en la vida cotidiana hasta nuestros días. El tema es de gran interés y les invito a conocerlo mejor. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, colores y bolígrafos para registrar las ideas principales y dudas y reflexiones que tengan. Posteriormente puedan compartir sus avances en familia. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! En nuestro espacio de lectura en voz alta, hoy revisaremos un fragmento del libro Stalingrado de Anthony Beevor, publicado en 1998, cuyos testimonios nos permiten conocer sobre la trágica experiencia vivida por los soldados combatientes rusos contra alemanes, a veces enemigos, a veces en el mismo bando. A la letra dice así: la crueldad casi increíble del sistema soviético explica amplia, aunque no totalmente, por qué tantos antiguos soldados del Ejército Rojo lucharon por el bando alemán. En Stalingrado, las decisiones de la línea del frente del Sexto Ejército tenían 50.000 ciudadanos soviéticos con uniforme alemán. El hambre había obligado brutalmente a algunos a servir en los campos de prisiones. Otros eran meros voluntarios. Durante las batallas finales, muchos informes alemanes dan testimonio del valor de estos hiwis rusos que desertaron a las filas alemanas, que lucharon contra sus propios compatriotas. Toda historia de locura, crueldad y tragedia es reveladora de varias formas inesperadas. Por el lado alemán, el aspecto más sorprendente no reside tanto en la cuestión abierta de la implicación de las Fuerzas Armadas en los crímenes de guerra, aún debatida apasionadamente en la Alemania actual. Estriba en la confusión de causa y efecto, especialmente la confusión entre las creencias políticas y sus consecuencias. Las tropas alemanas en Rusia, como lo revelan tantas cartas escritas desde Stalingrado, se encontraban en un completo desorden moral. Los objetivos de someter a los eslavos y defender a Europa del bolchevismo mediante un golpe anticipado resultaron contraproducentes. Hasta el día de hoy, muchos supervivientes alemanes ven la batalla de Stalingrado como una astuta trampa soviética a la que fueron atraídos mediante procesos deliberados. En consecuencia, tienden a verse a sí mismos como las víctimas que como los promotores de aquel desastre. Un punto es, sin embargo, irrebatible,
la batalla de Stalingrado sigue siendo un tema tan ideológicamente cargado y simbólicamente importante que la última palabra no se dirá hasta dentro de muchos años. ¿Qué les pareció la lectura? La batalla de Stalingrado es recordada como el episodio más mortífero de la Segunda Guerra Mundial. Comenten sus reflexiones con sus familiares. Ahora me gustaría compartir con ustedes el fragmento del discurso final que emite Charles Chaplin en El Gran Dictador, aportación fílmica que el reconocido comediante hizo en su momento en referencia al contexto que se vivía en Europa en 1940. Ahora mismo, mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio pasará y caerán los dictadores, y el poder que se le quitó al pueblo se reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Reflexionemos. ¿Cuál es la situación que se describe? ¿Qué es un dictador y una dictadura? ¿Por qué Chaplin emite este mensaje en el filme? Este documento audiovisual hace referencia al periodo histórico conocido como Segunda Guerra Mundial. Expone una sátira de la cotidianidad en la forma de vida durante la Alemania nazi. El arte es un medio de expresión que el ser humano tiene para manifestarse en este y en todos los tiempos, y Chaplin utilizó el séptimo arte para exponer la forma en la que el nazismo excedía sus límites y afectaba severamente los derechos humanos inalienables. En estos tiempos, la realidad superaba la ficción. Utilizaremos una línea del tiempo para describir las etapas de la Segunda Guerra Mundial. Tengan a la mano su cuaderno de trabajo para registrar el avance cronológico de los 6 años que duró este proceso e identifiquen las fases y características de su desarrollo. Es importante que recordemos los principales hechos que se considera son motivos de la Segunda Gran Guerra. Para ello, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Prestemos atención. Al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia consideraban necesario controlar a Alemania, que había estado a punto de derrotar a toda la coalición aliada. En noviembre de 1918, en la ciudad francesa de Compiègne, se firmó el armisticio. Y después de 6 meses de negociación, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Alemania veía perdida la guerra y en octubre de 1918 pidió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que se encargara del proceso de paz con base en los 14 puntos enumerados en su mensaje al Congreso, entre los que destacaban el fin de la diplomacia secreta, la libertad de navegación en Europa, en la paz y en la guerra, desaparición de las barreras económicas, es decir, que se permitiera a las naciones comerciar de manera libre, la reducción de los armamentos nacionales, el reajuste de las reclamaciones coloniales de las naciones europeas, la creación de una Asociación General de Naciones para garantizar la independencia política y la integridad territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. Para Wilson, esto era la mejor prueba de que los alemanes aceptaban los principios básicos para establecer la paz. Aunque Alemania tenía derecho a negociar a partir de dicha base y a discutir acerca de las condiciones de paz, el Tratado de Versalles se elaboró sin la participación de Alemania. ¿Y qué es lo que se acordó en este tratado?
Veamos algunos puntos relevantes. Establecía la cesión de los territorios que Alemania había anexado e invadido durante la guerra, pero además exigía la anexión de territorios puramente alemanes. Los territorios de Alsacia y Lorena serían devueltos a Francia. La Sondergutlandia sería devuelta a Dinamarca. Las provincias de Posen y Prusia Occidental serían devueltas a Polonia, así como la Alta Shailisa. Las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy pasaron al dominio de Bélgica. La Saag y Danzig fueron entregadas a la administración de la Sociedad de Naciones. Alemania perdió también sus colonias en África y tuvo que ceder Togo y Camerún a Gran Bretaña y Francia, Tanganica a Gran Bretaña, África Sudoccidental a Sudáfrica. Pero lo que más afectó a Alemania fue la imposición de pagos por concepto de daños causados por la guerra. Los gobiernos aliados y asociados declaran que Alemania y sus aliados son responsables de todos los daños y pérdidas sufridos por los gobiernos aliados asociados. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete a que sean reparados todos los daños causados a la población civil de cada una de las potencias aliadas y asociadas. En 1921, la deuda de Alemania se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, aunque las naciones vencedoras sabían que esta cantidad era imposible de pagar. El tratado impuesto resultó injusto e inaceptable para los alemanes. Su economía se vino abajo y la situación empeoró tras la crisis mundial de 1929. En la sociedad alemana creció el resentimiento contra el resto de Europa. Para algunos historiadores, el Tratado de Versalles contribuyó a la ascensión al poder de Adolfo Hitler y condicionó el futuro de Europa. En efecto, al término de la Primera Gran Guerra, el Estado alemán consideró injusto el Tratado de Versalles por la elevada imposición de sanciones asignadas. La frustración ante las enormes desventajas sociales, económicas y políticas que padecía dicha nación fueron canalizadas para la elección de un dictador en 1933. Hitler logró llegar a la cima del poder promoviendo un gobierno fascista y militarizado que mantenía el control total, exacerbando las ideas nacionalistas y la ideología racista de supremacía de la raza aria en su población mediante la propaganda política y la implementación de políticas de Estado que protegieran a los alemanes en contraposición y afectación de terceros, cualquiera que no fuera alemán. Pero, ¿qué sucesos detonarán el inicio de la Segunda Guerra Mundial frente a este contexto? ¿Cómo fue el desarrollo de este proceso bélico? ¿Se entablaron alianzas entre naciones para enfrentar este violento proceso? Vamos a descubrirlo. Les invitamos a realizar desde casa el esquema que ven en pantalla, registrando la información durante el avance de esta sesión conforme escuchan el contenido. Pueden ayudarse de las imágenes que van apareciendo en pantalla para complementarlo. Continuemos con los antecedentes. Para 1938, cuando Alemania anexa a Austria en el proceso de unificación y se firma el Tratado de Múnich, en el que Francia y Gran Bretaña aprueban cederle la región de los Sudetes en Checoslovaquia, el 9 de noviembre, los milicianos nazis atacan propiedades de judíos en esas regiones. Este hecho histórico fue conocido como la Noche de los Cristales Rotos. La reacción internacional ante tales hechos no fue tan rápida y cuando Francia e Inglaterra llamaron al líder ruso Stalin, este ya había acordado un pacto de no agresión con Alemania. Se difuminaban las pretensiones para limitar a Hitler su deseo expansionista hacia los territorios bálticos. Estos hechos precedieron el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuyo detonante fue el momento en que Alemania atacó a Polonia en septiembre de 1939.
La respuesta: Francia e Inglaterra declaran la guerra en contra de su peor enemigo, que es... ¿Recuerdan esa frase? En efecto, el juego de Stop, juego popular que seguramente conocen y han jugado, está inspirado en el esquema de las alianzas. Continuemos. El régimen nazi, por supuesto, establecerá nuevamente una alianza para enfrentar este conflicto bélico mundial. En el esquema vemos el inicio de la conformación de las alianzas en ambos frentes. Los países del eje integrando a Alemania, Italia y posteriormente Japón como líderes. Su intención era repartirse el mundo acorde al pacto tripartita, en el que Japón quedaría con Asia y el Océano Pacífico, y Alemania e Italia se dividirían Europa y África. El frente aliado integrado por los líderes Inglaterra y Francia. Posteriormente, en defensa, adjuntarían dos potencias que trascenderán el final de esta guerra: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Es importante comentarles que durante este proceso histórico y por la situación que se vivía, otros países se van a ir integrando al esquema propuesto. Les invitamos a que ustedes en casa puedan integrarlos en su esquema para complementarlo. Para ello, les proponemos hacer una investigación al respecto. La Segunda Gran Guerra dura 6 años, de 1939 a 1945, y se desarrolló en 3 fases, de acuerdo con los siguientes periodos. Es importante mencionar que en algunas periodizaciones pueden variar de acuerdo con la fuente que se utilice. Nosotros proponemos utilizar la siguiente. Primera fase: ofensiva de los países del eje, de septiembre de 1939 a 1941. Segunda fase: estabilización o contraofensiva aliada, de diciembre de 1941 a julio de 1943. Tercera fase: ofensiva y triunfo aliado, de agosto de 1943 a septiembre de 1945. En nuestra sesión abordaremos la primera y segunda fase. Primera fase: establecidas las alianzas, Alemania, con la táctica de guerra relámpago, extiende sus ataques a Dinamarca y Noruega, y en 1940 invade Holanda y Bélgica. Su objetivo: Francia, la cual ocupó entre 1940 y 1944. La parte norte controlada por los nazis y la parte sur con la instalación de un gobierno totalitarista incondicional de Hitler nombrado República de Vichy, ciudad en que se establece la capital. El siguiente objetivo era bombardear Inglaterra e invadirla, acción que no se consiguió gracias al nuevo invento, el radar, que consiguió neutralizar a los aviones alemanes. Sobresalen la batalla de Inglaterra y los enfrentamientos submarinos y aéreos que dejaban de manifiesto el gran avance tecnológico del armamento militar utilizado en ambos frentes. Italia, bajo el mando del dictador Mussolini, invadió entre 1940 y 1941 la Somalia británica, Yugoslavia y Grecia. También atacó Egipto en África para controlar el mar Mediterráneo. Alemania colaboró en la ocupación de estas regiones. Por su parte, Japón, cuyo objetivo era expandirse por el Pacífico, invadió Indochina en 1940, dominada hasta entonces por Francia y considerada una zona estratégica para el control de Asia. Segunda fase: estabilización o contraofensiva aliada. Con la Operación Barbarroja, Alemania invade en junio de 1941 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que provocó que la URSS abandonara el compromiso de no agresión pactado por Stalin y se integró a los aliados, abriendo un frente de batalla desde Oriente
para combatir al ejército alemán. Estados Unidos de América se mantenía al margen del conflicto mundial, cuando sorpresivamente es atacado por fuerzas japonesas en diciembre de 1941 en la base militar Pearl Harbor, posesión norteamericana. Este hecho fue considerado altamente ofensivo y contribuyó a que el presidente Roosevelt emitiera la decisión de integrarse al frente aliado. Así, ambas potencias se integran en la misma alianza. La llamada Batalla de Stalingrado entre 1942 y 1943 consiguió que el ejército nazi no tolerara las inclemencias del invierno, provocando que poco a poco perdiera terreno. Los invasores empezarán a retirarse y los soviéticos avanzarán hacia Berlín. Estados Unidos se empeñó en la producción de equipo y armamento para suministrar a los ejércitos que combatían a los países del eje y, por supuesto, millones de soldados estadounidenses se trasladaron a Europa para pelear en el frente europeo y el asiático. La estrategia de ataque a partir de entonces, desde el oriente los rusos y desde occidente los estadounidenses, resultaría muy efectiva. El objetivo de ambos frentes aliados, Berlín. Mientras tanto, Italia, ocupada por Hitler con Benito Mussolini como líder fascista y la instalación de la República simulada de Vichy, tuvo la intención de seguir posicionado y no perder el control. Esto significó que dos bandos, los aliados con el respaldo del rey Víctor Manuel III y los países del eje, se enfrentaran en una guerra interna en Italia. En 1942, los aliados invadieron Sicilia y Mussolini fue tomado preso y derrocado en 1943. Así se dio paso a la firma del armisticio con el gobierno del rey Víctor Manuel III. Por cierto, el armisticio secreto es una tregua firmada para dejar de combatir por un determinado tiempo con el fin de discutir una posible paz. Esta situación motivó a que Italia dejara de ser tan activa en la alianza de los países del eje y se ocupara mayormente del conflicto interno en su territorio. Y en 1943 revocó oficialmente su participación con los países del eje. Hasta aquí la primera y segunda fases de la Segunda Guerra Mundial. Sus registros deberán comprender estos datos de la línea del tiempo. Los países del eje y el frente aliado. Al iniciar la guerra, los países líderes de Inglaterra y Francia contra Alemania e Italia. Posteriormente, se integrará Japón a los países del eje y, por último, Rusia y Estados Unidos de América. Ahora ustedes ya identifican y reconocen los antecedentes, la conformación de las alianzas enfrentadas y las dos primeras fases del proceso histórico conocido como Segunda Guerra Mundial. Recordemos las preguntas detonadoras que guiaron estos contenidos. ¿Qué sucesos detonaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial frente a este contexto? ¿Cómo fue el desarrollo de este proceso bélico? ¿Se entablaron alianzas entre naciones para enfrentar este violento proceso? Sin duda, ya pueden responder a estos cuestionamientos. Para complementar su aprendizaje, les sugerimos que no se pierdan la siguiente sesión de Aprende en Casa 3, en la que completarán el contenido del final de la Segunda Guerra Mundial en su tercera fase. Es realmente sorprendente. También les invito a continuar con el reto de la semana, la caricatura política. El contenido de hoy seguramente les dará muchos elementos y nuevos personajes para realizarla. Confiamos en su gran inventiva e imaginación para la elaboración de su diseño personal. Aprovecho para recomendarles la lectura de Primo Levi.
si esto es un hombre, cuyo testimonio del autor les sorprenderá al revelarles las vivencias del campo de concentración en Auschwitz. También les recuerdo que estos contenidos los encuentra en su libro de texto en el apartado Formación de los Estados Nacionales, las Grandes Guerras. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas